sin duda es un elemento para el crecimiento y para el progreso de nuestra región. Y tenemos que implicar a la institución universitaria en nuestro proceso de proyección en el exterior. Y para ello hemos aprobado una modificación del decreto que regula las ayudas para la promoción exterior de las empresas y su apertura en nuevos mercados, una modificación para que nuestra universidad pueda acceder también a este tipo de ayudas. Hasta ahora solo podían optar a las mismas empresas con carácter general y a partir de ahora la novedad es que se incorpora la universidad también como beneficiaria en el catálogo de ayudas que se incorporan en este decreto. Para solicitar las ayudas, ¿a qué? Pues a acciones promocionales y comerciales en la apertura de nuevos mercados, organización y asistencia a misiones comerciales, directas e indirectas, o participación en ferias y certámenes de relevancia comercial. ¿Por qué incorporamos este aspecto en el decreto? Pues lo decía también, la universidad es esencial en toda la estrategia de internacionalización de Extremadura y además es una institución que está convirtiendo la internacionalización también en uno de sus ejes de actuación. Y entre todos tenemos que buscar la excelencia y la proyección más allá de nuestras fronteras, y la universidad es un agente dinamizador de innovación que tiene que tener un protagonismo esencial en la proyección internacional y que tiene que tener un rol muy importante en todo este proceso.